Bueno, primero, había un compañero que se llama Julio Toaquiza. Él es como pionero de esta pintura. Y desde entonces creo que él empezó desde 1979 a 80. Y yo era de 12 años, 12 a 14 años. Y entonces ya me dijeron que la pintura, cómo estaba pintando, cómo inició, todo eso. Entonces yo era uno de ellos, compañero del don Alfredo Toaquiza. Entonces andábamos en la escuela en donde dibujaba. Entonces yo desde ese entonces aprendí a dibujar desde que tenía 13 años. Y ya más o menos en 84 a 85 yo ya empecé a ser pintor, pintaba por mi propia cuenta. Y yo no tengo profesores, nada, no era ni alumno de los compañeros Toaquiza, de nadie, sino yo por mi propia iniciativa empecé a pintar. Entonces, desde ese entonces soy pintor y hasta ahora sigo pintando. Entonces no tuviste un maestro que te enseñó. No, claro, tuve como, me conversaban, tal como pintaba todo eso, me explicaban, así conversaban, pero escuchaba. Entonces yo ya me dio, esa idea de que tenemos que ser, pintar de lo que estaba pasando en nuestras comunidades, como nuestras costumbres, los cuentos, fiestas, así, muchas cosas. Por ejemplo, hablando de religiones, ya matrimonios, bautizos, todo eso, ya empecé, porque estaba ahí mismo, porque nosotros, yo mismo conocía, incluso, mis padres contaban, de lo que pasaba, los cuentos. Por ejemplo, contaban cómo era antes de los tiempos de la hacienda. Entonces yo ya imaginaba cómo era, ya tenía ese panorama ya para pintar. Entonces desde ese entonces pintaba, de lo que yo pensaba, de lo que yo ya me imaginaba. Sí me acuerdo porque pintaba, sin saber, yo mismo hice marco, puse cuero, pinté y vine acá. En ese entonces había una galería que se llamaba Olga Fish. Entonces llegué allá y dijo, te compro. Entonces ya de ahí vendí allá y tuve que empezar más. Entonces desde ese entonces, mi decisión, mi idea era más, más mejorar técnicamente. Entonces eso yo hice por mi propia cuenta. En primer tema, como de los hacendados. Sí. Y yo no pasé esas épocas, pero mis papás, mi mamacita contaba que en tiempo de los hacendados era bastante difícil, ¿no? Porque como tenían, nuestros padres sufrieron mucho como guasipongueros, tenían un lotecito igual, trabajaban solo como peones. Y siempre decía que le maltrataba mucho a nuestros abuelos. Y había mayordomos, había los dueños. Incluso, mi abuelo contaba que él era, como vaquero. Y decía, uno de esos se llamaba el dueño hacendado, se llamaba don Augusto. Era la hacienda de Tigua. Entonces le decía, uno de esos dice, usted está como vaquero, usted está robando leche. Solo por eso es que venía y pegaba, había pegado, a mi abuelito. Y él dijo, pues no, yo no estoy robando. Es que dejaba bien sangrado, ¿verdad? Y sangrado, después levanta a ver, y el jefe es que ha estado al lado mismo parado. Y él, como tenía esos juguetes grandes para pastar ganado, y le coge, le empieza a
a dar unos 2 cohetes de eso. Y el dueño es que se iba escapando. Y mi abuelito es que dice, no, ahora sí, me ha de matar. Y esa noche dice que duerme entre los ganados. Entonces era triste, ¿no? Entonces hay veces por eso, yo sé, me inspira, ¿no? Pintar, esas conversaciones, hacer todo lo que pasó en ese entonces, en tiempo de los hacendados. Esas cosas, yo pinto en el cuadro que yo hago. Entonces ahí pues mi abuelito es que dice, no, ahora sí me ha de matar. Pero para el día siguiente es que viene, no. Mi abuelito se llamaba Carlos. Es que dice, Carlos, ya, no te voy a hacer nada, pero cuídame y cuénteme cuántos litros de leche está saliendo. Y para el día siguiente mi abuelito es que va, es que dice, a ver, aquí cuántos botes, digamos, está saliendo de leche. Y de eso, abuelito es que dice, tanto bote está saliendo. Avisa al dueño. Y los que estaban robando eran el mismo mayordomo. Entonces por eso dice, hay veces cuando mi difuntito abuelito sabía decir, no, yo sé, hasta mi jefe y pegado. ¿Y por qué yo no puedo dar consejo a ustedes? Les sabía decir. Entonces hay veces era triste, ¿no? Entonces contaba mucho más que eso, cómo eran las cosechas, cómo pesoteaban, cómo abusaban a nuestras abuelitas, a las mujeres más los hacendados. El cóndor y la chica que pastoreaba la oveja. Se iba pues todos los días una chica que pastoreaba las ovejas y el cóndor se iba de disfrazado de un joven. Entonces se enamoró y se cogieron en el pastoreo, se enamoran y se casan. Entonces uno de esos se lleva a la chica cargando y ya nunca más regresó ya. La chica con los padres. Es más o menos eso es el cuento. En cuanto al lobo, el lobo siempre sabían decir el tío lobo. Era grande y el conejo siempre le robaba al lobo. Pero el lobo, el conejo siempre tenía que hacer caer al tío lobo. El tío lobo siempre caía, nunca, por lo más que comía, por lo más que hacía cualquier cosa, y no le dejaba vencer el conejo. El tío lobo siempre era el perdedor, ¿no? Entonces, eso y he hecho siempre en el cuadro. Y no sé qué tengo, ¿no? Sino, a mí lo que me ha gustado es hacer todo bien hecho. Y yo más me inspiro es hacer todo bien hechito. Si es que algo está mal, yo le digo, no, esto está mal, vuelvo a borrar y empiezo de nuevo. Entonces no me gustan las cosas mal hechas. Entonces a mí, lo que me gusta es, mi arte de lo que yo tengo, hacer lo que es, ¿no? Perfectamente, no me gusta dejar a medio hacer alguna cosa, algún detalle que falta, no me gusta dejar. Entonces, si es que alguna cosa que falta en el cuadro, como que algo me falta, ¿no? Como, me siento, por ejemplo, si no tengo mi sombrero, ya no me identifico como un indígena, ¿no? Igual, en el cuadro me siento así. Si alguna cosa, algún detallito que falta, algunas flores que falta por ahí, le digo, no, me siento algo mal, ¿no? Sí. Me siento, algo me está faltando. Entonces el cuadro tiene que ser bien terminado. Y yo creo que eso es el que más, la gente le ha interesado, porque hay algunos pintores, no digo que son malos, ¿no? Sí son buenos pintores, son mis compañeros, pero hay, no hacen los detalles, bien hechito. Entonces yo tengo los detalles mismos
O sea, algo bien hecho y bien terminado. Yo creo que eso es lo que más le interesa.